vamos a revisar 7 temas, 7 clases, cada clase con el contenido que están viendo ahí. Hoy día, la primera sesión de la segunda unidad corresponde a los principios generales de la materia intestinal, que hace que el intestino, todo el digestivo se mueva, cómo se cruce la saliva, y cuál es, cómo se mueve el estómago para poder hacer un concepto básico primero, ¿ya? Estos conceptos manéjenlos bien para que no confundan cuando hacemos referencia en la clase y en los exámenes. Digestión, hay que diferenciarlo de metabolismo. ¿Qué es una digestión? Es hacer pequeñito, lo chico, lo grande, ¿no? ¿Qué hacemos? Primero, masticamos. Ese alimento lo masticamos. Esta masticación es precedida por la ingestión, el ingreso de la comida a la boca. Agarras una cucharada, o un pedazo de pan, o una fruta, lo metes a la boca, ingieres, ingesta. Luego masticas y luego deglutes, pasa la comida de la boca hacia el esófago. Y ahí comienza el proceso de digestión, que es todo ese bolo grande que ha pasado, se fracciona hasta su mínima expresión. Solo de manera fraccionada ese nutriente va a ser absorbido. En gran tamaño no lo va a absorber para nada, va a necesitar partirse. Es más, para que un alimento, cualquiera que hayamos comido, pase del estómago al duodeno, requiere un tamaño mínimo de 1 milímetro. ¿Se imaginan? 1 milímetro. Miren la eficacia que tiene el estómago para poder escindir las partículas y hacerlas pequeñitas. Si no tiene esa medida, no pasa. Se queda todavía digiriéndose a nivel del estómago. Y luego, cuando ya se ha digerido, cuando las partículas pequeñas han pasado, estas terminan por partirse a nivel molecular. Por ejemplo, la proteína se fragmenta en péptidos, luego los péptidos en dipéptidos o tripéptidos, y estos en aminoácidos individuales. Y es cada aminoácido que se absorbe. ¿Recuerdan cómo es la estructura de una proteína? ¿Lo han llevado en bioquímica o química? Las proteínas es la suma de varios aminoácidos, como un collar de perlas, ¿no? Un collar de perlas. Cada perlita es un aminoácido. Y dependiendo del tamaño de la cadenita o del collar, diremos que es una proteína grande, pequeña o mediana. Pero además, ese collar no es lineal. Ese collar está doblado hacia una hélice sobre su eje, o incluso hasta se dobla, como el cordón del televisor, del teléfono, ¿no? Que es espiralado. Y si es espiralado, ustedes lo voltean, hacen un bucle, se complejizan más. Y esos cambios son los que llamamos estructuras primarias, secundarias y terciarias de las proteínas. Entonces lo que hace la digestión es escindirlas hasta sacar cada perlita de ese collar para absorberlo como carnita, ¿no? Así lo absorbe. Y eso ocurre a nivel intestinal. La absorción a nivel intestinal, principalmente en duodeno. Ya han hecho unas fábricas donde se les ha comentado que el duodeno y ellos son los que más absorben nutrientes, ¿no? Y algunos nutrientes en particular se absorben más en uno u otro segmento del intestino. Hasta que al final, lo que ya no se absorbe es eliminado como egestión, ¿no? La egestión o defecación o excreción. El nombre técnico es egestión. Acá están todos los detalles, lo tienen en la clase para que lo puedan revisar. Como concepto básico, para poder saber cuándo hablamos de ingestión, digestión, absorción. Vamos a hablar de estos 3 temas. Ustedes han leído o han tenido una referencia, cuando hablamos del sistema digestivo hablamos del tubo digestivo, ¿verdad? ¿Me escuchado ese término, tubo digestivo? ¿Hace alusión a qué? ¿Por qué creen que le llaman tubo digestivo? Porque tiene un recorrido, o sea, se conecta un recorrido, comienza aquí y termina, ¿no? Ajá. Y es como un tubo, ¿no? Es todo prácticamente un túnel, de la boca hasta el ano. Pregunto, si yo como un bocado de cualquier cosa, ¿ese bocado está en mi cuerpo?
¿Esté en mi cuerpo o no esté en mi cuerpo? Los niñitos a veces por accidente se pasan una moneda o se pasan sus canicas, las bolitas con las que juegan, se las degluten. Después de unos días aparecen sus deposiciones. La mamá todos los días mirando a ver si sale y llega a salir. Esa bolita estuvo en su cuerpo, estuvo en el cuerpo del niño. ¿Estuvo? Estuvo en su tubo. Estuvo en el tubo digestivo. Entonces, el tubo digestivo, la luz del tubo digestivo, ¿es parte del cuerpo? ¿Qué dice? Sí. Claro, está dentro de tu cuerpo. Está dentro de tu cuerpo. Una vía transitoria. Diría que la luz del tubo digestivo es simplemente un callejón de tipo Girón de la Unión, ¿no? Donde tú vas de compras, ves algo que te gusta, lo compras, te lo llevas, lo que no lo dejas ahí y finalmente terminas y te vas, ¿no? Es lo que pasa en el tubo digestivo. Realmente lo que tú comes que está en el tubo digestivo no está en tu cuerpo, no está en nuestro cuerpo, es externo a nosotros. Por eso es que tenemos una capacidad para discernir nuestras células qué cosa absorbe y qué no. Mientras no sea absorbido, no es parte de nuestro cuerpo. Es una estrategia anatómica para poder seleccionar del entorno lo que entra, y una vez que entró de ese nuevo microambiente, qué cosa me sirve y qué no. Es un desarrollo mucho más avanzado comparado con células unicelulares, donde se ponen en el medio y absorben a través de su membrana los nutrientes que necesitan, pero puede ser que ingresen cosas que no necesitan. No es muy selectivo. En cambio nosotros sí. Primero seleccionamos lo que ingresa. No me gusta, esto me cae mal, esto no entra en mi cuerpo. Cuando lo comemos, nuestro intestino decide cómo lo absorbe. Entonces, técnicamente hablando, el tubo digestivo, la luz del tubo digestivo no es propiamente parte de nuestro organismo. Es una forma, es una estructura anatómica que nos permite seleccionar lo que vamos a ingresar. Y miren lo curioso, ¿el tubo digestivo tiene músculo liso o tiene músculo esquelético? Ambos. Muy bien. ¿Y dónde está el músculo esquelético en el tubo digestivo? En la primera porción del esófago. ¿Hay alguna otra porción más? En el esófago. Esófago. En la parte. En el tercio proximal, ya. ¿Dónde más? En el esfínter anal externo. Nada más, no hay otro sitio donde haya músculo esquelético en el tubo digestivo. Entonces, ¿qué me está diciendo la naturaleza? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Selecciono lo que entra y evacúo lo que debo evacuar. Por voluntad, ¿no es cierto? Está regulado. La primera fase de la dilución es netamente voluntaria. Tú masticas, si tú decides en qué momento lo pasas. Hasta que no tomes esa decisión, todavía te puedes salvar de un veneno, ¿no? Te puedes salvar. Pero por eso es que tenemos esas dos puertas, entrada y salida con músculos voluntarios. Pero obviamente no podemos estar preocupándonos en decirle al intestino, oye, ya que se absorbe, ¿no? Estómago, muele. Eso sería estar constantemente distraídos en eso y perder el contacto con el entorno. Por eso es que a partir de ahí, después del músculo esquelético del tercio superior del esófago hasta el esfínter anal interno, todo funciona de manera automática. Y ese funcionamiento automático se debe gracias a estos movimientos, ¿no? A los movimientos de mezcla, de propulsión y de reserva. Entonces, toda la actividad contráctil del músculo liso, en este caso del tubo digestivo, tiene como propósito mezclar los alimentos, empujarlos, propulsión y permitir el almacenamiento. Mediante la relajación del músculo, deja que la comida llegue y se almacene para que pueda ser digerida. ¿Cómo hace esto el sistema, el músculo oviso? A través de algunas inervaciones, de algunos estímulos. Utiliza mucho el sistema nervioso autonómico y
por sistema nervioso autonómico nos referimos a tres estructuras principales: sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. Recuerden, son tres. Ustedes de repente por ahí han conocido el simpático y el parasimpático y no han conocido el entérico. ¿Por qué? Porque el entérico es exclusivo del tubo digestivo. En otro aparato o sistema no lo van a encontrar. Y esta es una particularidad que solamente disponen algunos otros órganos, como el corazón. El corazón también tiene su propio sistema neuronal, ¿no? Que son los nódulos auriculares, los nódulos ventriculares, que conducen electricidad para que el corazón se pueda latir automáticamente, sin que se lo ordenemos. El sistema nervioso entérico tiene esas funciones en el tubo digestivo, hace que el tubo digestivo se mueva sin que nosotros tengamos que participar en él. Digamos que le da el automatismo. Ahora, este sistema nervioso autónomo, los tres componentes, tienen facilidades para poder actuar sobre el músculo liso del intestino. Y esa facilidad es que el músculo del intestino funciona como un sinsitio y recibe el nombre del músculo unitario, ¿no? Imaginemos, ¿tiene idea de cuánto mide un músculo liso, una célula muscular lisa en el intestino? A ver, una cifra, un número cualquiera. ¿Cuánto creen que se pueda medir una célula muscular lisa del intestino? ¿1 milímetro? ¿Menos? Si es menos de 1 milímetro, utilizamos micras, ¿no? Como unidad de medida. ¿Cuántas micras? ¿100? ¿200? ¿300? Hasta 500 micras. Hasta 500 micras. Medio milímetro. Y su ancho son de 2 a 5 micras. Imagínense. Son militos. Ahora, imagínense por un momento que todos ustedes son una célula muscular lisa del intestino, ¿ya? Pero cada uno de ustedes va a actuar de manera independiente frente a diferentes estímulos. Por ejemplo, yo en este momento suena la alarma de un incendio. Algunos estarán preguntándose qué es eso. Otros reconocen el ruido y dicen, ah, incendio, y empiezan a salir volando. Otros se desmayan, otros se quedan paralizados. Cada uno actúa a su manera. Y eso no nos conviene en el intestino delgado o grueso. No nos conviene que el intestino se mueva como quiera. Tiene que haber una unidad. Porque si no, imagínate, si tú eres la célula muscular del esófago, tú eres del estómago, del duodeno y del colon. Y cada uno de ustedes se mueve a su manera. Cuando él se mueva, las heces van a avanzar al lado de ella. Ella va a buscarlo adentro y no va a haber coordinación. O lo mismo, tú quieres deglutir, pero el estómago se contrae y lo que estás deglutiendo lo vomitas. No habría coordinación. Yo necesito, para que haya una propulsión homogénea, que primero se contraiga él, luego tú y luego tú. Y así tenemos un avance unidireccional de los alimentos. Eso se logra gracias a que los conectamos. Conectamos cada uno de ustedes mediante un circuito para que todos respondan al mismo tiempo a un estímulo determinado. Y eso son estas características, las varicosidades que tiene cada músculo. Acá están las características del músculo unitario. Tienen uniones en hendidura. ¿Cómo hacemos para que todas las células se conecten? Les coloco un tubito que los comunica. Otro tubito, y todos están comunicados entre sí. Entonces basta que yo a la primera célula le inyecte el mensaje para que todos empiecen a actuar de la misma manera. Es más ahorrativo. Esas uniones son llamadas uniones en hendiduras y en algunos textos lo van a encontrar como las uniones DAM o DAM-Juncker, ¿no? Esto permite el agrupamiento eléctrico. Si la neurona estimula a la primera célula, esta abre canales de calcio para que se contraiga el músculo. Estos canales de calcio, va a pasar por la unión de hendidura a la otra célula, estimulando la liberación de calcio y su contracción. Y esta estimula la siguiente y la siguiente y la siguiente. Así es como se mueve esto. Al contrario del músculo liso multifuncional, donde cada uno tiene
una vesícula sináptica que lo estimula. Ahora, este músculo multiunitario tiene una ventaja, de que al tener cada célula un propio estímulo, permite una acción mucho más minuciosa, mucho más dirigida, más especializada. Son pocos las estructuras que tienen este músculo, pero los ejemplos más palpables son los músculos de la iris, los cuerpos ciliares, los músculos piroelectrones. En el caso del iris, necesitamos que el iris se cierre y se abra para regular la cantidad de luz que entra al ojo. Es un diafragma. Entonces, el movimiento es muy fino y cada músculo de esa zona tiene una inervación privada. Acá hay una figura para que se entienda bien. Este es el músculo unitario. Miren cómo estas células están unidas por estas uniones gap y hay una sola vía nerviosa autónoma que está estimulando esta y a través de esta se estimulan las demás. Claro, no solamente hay una, hay otras más, pero que se ve facilitado por estas uniones. En cambio, en el multiunitario, prácticamente cada célula tiene una unión, un vínculo con el sistema nervioso para que lo estimule. Entonces, una particularidad importantísima para que el tubo digestivo funcione como lo conocemos es esta característica del músculo liso, que es músculo liso unitario. Aquí vean ustedes cómo la fibra nerviosa corre paralelo a las fibras musculares y va dejando sus estímulos a cada tubo muscular. En el unitario corre solamente una fibra y ven estas dilataciones que hay en la fibra, son las vesículas sinápticas donde se deja el neurotransmisor para que se aperturen los canales y se estimule la contracción del músculo. ¿Han revisado contracción muscular en bioquímica, química? ¿Han revisado? ¿No hay revisado la contracción muscular? Ya vamos a explicar esa entonces. Acá agrandada esa imagen. Esa imagen se ha agrandado acá. Vean cómo la fibra nerviosa, este sistema simpático, parasimpático, cómo se ramifica y sus vesículas van tomando contacto con cada una de las células. Y es así. Esta vesícula tiene el neurotransmisor en su interior, libera el neurotransmisor y el neurotransmisor es captado por el músculo liso y se desencadena el proceso contráctil. De manera que no hay una unión propiamente entre la neurona y la membrana del músculo liso, como si lo hay en el músculo esquelético. El músculo esquelético, el músculo voluntario, el músculo de la carne, la neurona llega al músculo y se pega ahí y forma lo que llamamos una placa mioneural. Esta placa o motora es la que le inyecta el neurotransmisor, el mensajero, para que ésta se despolarice y empiece a contraerse. En este caso no llega, no hay contacto, está hacia un lado y solamente vierte sus neurotransmisores al medio y estos son captados por la membrana. ¿Cómo ocurre esto? Solo para que tengan una idea de cómo es que se va a contraer ese músculo. Pero sí han revisado lo que es la miosina y la actina, ¿verdad? Ese es el músculo esquelético, la actina y la miosina se pegan, se achican y se contraen para hacer la contracción muscular. Bien, aquí lo importante es esta proteína. Estamos ahorita dentro del miocito, del músculo liso, adentro. ¿Qué pasa? La calmodulina es una proteína que está dentro del citoplasma, que cuando la célula se ha despolarizado, se abren unos canales de calcio y entra calcio del extracelular al intracelular. Aumenta la concentración de calcio dentro de la célula. Al mismo tiempo, dentro de la célula está el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico tiene también calcio en su interior y este es liberado. Entonces, aumenta el calcio dentro de la célula tanto por el ingreso como por la salida de la propia célula. Eso hace que la calmodulina se una a estos calcios y cambie su conformación. Miren, es lineal y acá se hace como una V. Esta conformación le da la funcionabilidad.
Al hacer este cambio, se estimula y se va a juntar con esta otra proteína que es conocida como la sinasa de la cadena ligera de la miosina, ¿no? El MLSK. Esta de aquí, cuando esta es activada, se juntan las dos y forman este complejo, el complejo calmodulina MLSK. Miren lo que pasa, esta proteína se va a unir a esta rama de la MLSK y va a transformarla, se va a reconfigurar y ya no va a estar adherido este extremo a esta superficie, sino que se va a separar. Al separarse, deja expuesta esta superficie, que es donde va a entrar el ATP. Entre el ATP, aquí hay una sinasa y lo va a desdoblar el ATP. ¿Cómo? Va a formar un ADP y el fósforo libre se va a ir hacia la cadena de miosina, la cadena delgada de miosina, y se va a posicionar aquí. ¿Qué está haciendo con la miosina? La está fosforilando, ¿no? La está fosforilando. Al fosforilarla, esta cambia su conformación y está lista para unirse a la actina y plegarse para hacer la contracción. Una vez que se hizo la contracción, se pierde el fósforo y la actina, la miosina, vuelve a su conformación original. Y nuevamente está lista para recibir otro fósforo y volver a contraerse y continuar el ciclo, ¿no? Otro gráfico como para entenderlo también es lo mismo, pero vean ustedes cómo la miosina de manera inactiva es circular. Así no funciona. Cuando es fosforilada por el complejo, se estira, se vuelve lineal. Y estas cabezas ya están listas para unirse con la actina y poder provocar la contracción. Entonces, en la célula muscular lisa, los aspectos relevantes para su contracción es la entrada de calcio, la activación del complejo calmodulina MLK, la fosforilación de la miosina y la contracción final con la actina. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría en un paciente con hipocalcemia? Tendría dificultades para la contracción, ¿y eso qué generaría? No habría contracción, ¿no? Se mantendría relajado el músculo liso. ¿Y qué pasa si se te ocurre almorzar en ese momento? No vas a sacar otro. Va a obstruir el... Disminuye el peristaltismo. Entonces, esos movimientos que hablábamos de la propulsión no se va a dar. El paciente se va a quedar bien. Está la comida ahí, no avanza. Recuerden que no solamente esto es en el intestino, también en el músculo liso del estómago, la famosa dispepsia, ¿no? Entonces, este músculo liso, gracias a ese mecanismo de contracción, tiene una característica importante, una actividad fásica. Una actividad fásica. ¿Qué significa eso? Que el músculo liso se contrae por periodos, de manera cíclica. Y eso genera un ritmo de contracción que es la peristalsis y la segmentación. Entonces, se contrae por momentos, se contrae, se relaja. Se contrae, se relaja. Contrario a la contracción tónica. Hay dos tipos de contracción, la fásica y la tónica. ¿Cuál es la contracción tónica? La que se mantiene contraída todo el tiempo, todo el tiempo. Y sobre ese nivel de contracción se puede relajar un poquito o contraerse más, pero luego vuelve a su tono normal. Este tono, que es un rango, se mantiene constante. Esto es la contracción tónica. Ejemplo del músculo que se contraiga de manera tónica, el músculo liso de las arterias. Nosotros tenemos presiones variables o constantes. Más o menos constantes, ¿no? Nuestro rango de presión arterial normal, ¿cuál es? La sistólica de 90 a 120, la diastólica de 60 a 90. En ese rango decimos que es normal, pero puede bajar o puede subir.
Ese rango es mantenido gracias a que los músculos de las arterias se mantienen contraídos de manera tónica. Gracias a eso es que la presión se mantiene constante. Si esa tonicidad se pierde, es decir, si la arteria se relaja, la presión cae. Si esa contracción tónica aumenta, es decir, se achica la arteria, la presión sube. Y estos son los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para que de manera natural y fisiológica eleve la presión o la baje, como un mecanismo de defensa. En el intestino no ocurre eso. En el intestino y en todo el intestino en general ocurre la contracción fásica, peristalsis y segmentación. Y está regulado por el sistema nervioso entérico, como decíamos hace un momento. El sistema nervioso entérico es un sistema autónomo, le llaman el cerebro del tubo digestivo, y utiliza neurotransmisores como la acetilcolina y el óxido nítrico. La acetilcolina favorece la contracción, mientras que el óxido nítrico relaja el músculo, lo dilata para que pueda ampliar su diámetro y tolerar el paso de los alimentos. Sobre todo cuando hace la contracción, el otro extremo se relaja para que pase. Luego se contrae y se relaja el otro. Vamos a verlo en el otro diapositivo. Y aquí es donde participan las células intersticiales de Cajal, ¿no? Que son unas células que están exclusivas en el intestino. No vamos a encontrar células de Cajal en ninguna otra parte del cuerpo, solamente a nivel del tubo digestivo. ¿Y qué hacen estas células intersticiales de Cajal? Son células que no son neuronales propiamente, embriológicamente no provienen del tubo neural, pero sí del mesodermo. Y tienen un automatismo. Pueden producir corriente eléctrica, entre comillas, descargas eléctricas para despolarizarse y empezar a contraerse y estimular a que el músculo eso se contraiga. Es como los nódulos sinusales, los nódulos auriculoventriculares del corazón, ¿no? El corazón también tiene automatismo, el intestino también lo tiene. Por esa razón, a estas células se les conoce como el marcapaso del intestino. Y esa contracción tónica que mantiene es conocida como las ondas lentas. Ondas lentas de despolarización. El músculo está contraído ligeramente. Y cuando hay una contracción mayor por estímulo de otra vía, el que está contraído se contrae más todavía. Se potencia la contracción cuando hay. Es una especie de sumación, ¿no? Un estímulo, por ejemplo, del vago, que sobre un extremo del intestino que ya está contraído tónicamente, hace que esta contracción sea más fuerte. Este músculo intestinal también es sensible a neurotransmisores digestivos, no solamente al sistema nervioso. Vean, responde a la serotonina, a la motilina y a la colecistocinina. La serotonina es una molécula relacionada mucho con la tranquilidad, el desasosiego, la paz, ¿no? La serotonina nos da esa complacencia que tenemos, por ejemplo, después de una buena comida, después de una buena charla, después de un 20 en el examen. Esa sensación es mediada por la serotonina. Entonces, imagínense ustedes una cena agradable, rica, no copiosa, pero sí rica, en una buena compañía, ¿no? Es relajante, ¿cierto? Eso es gracias a la serotonina. La motilina y la colecistocinina, vamos a ver qué cosas hacen en el cuerpo más adelante. Ahora, estos músculos, ustedes ya saben, están divididos en dos capas, ¿verdad? Una capa longitudinal externa y una circular interna. ¿Qué estructuras del tubo digestivo no cumplen esta relación? ¿Cuáles son las dos únicas estructuras del tubo digestivo o del aparato gastrointestinal que no tiene esta relación? Longitudinal interna y circular, longitudinal externa y circular interna. El estómago, ¿y más? La vesícula. Vesícula y estómago. Los dos. Recuerden eso. No viene en el examen, pero recuerden. Y otro detalle más es que la respuesta del músculo frente a la distensión es la contracción, ¿no? Eso significa
que el músculo no solamente es estimulado por el nervio o por las hormonas, sino también por factores mecánicos. Cuando ingresa algo que incrementa el volumen, se estira e impulsa la contracción muscular. Por eso se dice que las contracciones en el tubo digestivo también tienen origen propio en el mismo músculo, miogénicos, contracciones miogénicas. Entonces, el músculo liso estamos viendo que se contrae por sí mismo, por estímulo nervioso, por estímulo hormonal y por estímulo mecánico, distensión. 4 formas, esto sí viene en el examen. La inervación parasimpática proviene del nervio vago y del nervio pélvico. El nervio vago más o menos está llevando a todas estas vías, esófago, estómago, intestino delgado y colon, y más o menos 75% de sus fibras son aferentes y 25% eferentes. ¿Qué significa aferentes? Que lleva información. Correcto, ¿no? Aferentes llevan hacia el centro y eferentes regresan las respuestas, ¿no? Regresan la respuesta, es como tu mensajero, tu paloma mensajera. Tú le envías un mensaje, esa paloma es aferente a su destino. Y cuando me devuelve la respuesta, es eferente. Entonces, hay más chismosos que actores, ¿no? Recuerden eso. El nervio pélvico también provee inervación parasimpática, pero básicamente al colon en sus porciones transversas, descendentes y sigmoideas. Por eso es que los accidentes vertebromedulares que lesionan la zona lumbar pueden afectar el proceso de deflamación, quedan con incontinencia o quedan con estreñimiento crónico. Yo tengo un paciente que cada cierto tiempo hay que hacerle una extracción manual de heces. Tuvo un accidente de tránsito y se fracturó la columna con corte medular a nivel de L10, me parece, y quedó parapléjico. Y esa paraplegia le significa a él estreñimiento. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay motilidad del colon. No hay motilidad del colon. Pero sí, la parte superior funciona, come bien y todo. ¿Por qué? Porque está inervado por el parasimpático, ¿no? Que viene desde arriba, del cerebro. Y luego la inervación simpática, que más o menos es mitad y mitad aferentes, mitad deferentes. Y esta inervación simpática nace pues de los plexos que están a nivel de la columna. Ahí tenemos los grandos celíacos, el mesentérico superior, el inferior y el hipogástrico. Le dan aferencia a todo el tubo digestivo. Y un tercero decíamos que era el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Aquí están los 3 líneas: parasimpático, simpático y el autónomo. Y el autónomo ya lo hemos conversado. Reflejos vagovagales, reflejos cuyas ramas aferentes y eferentes se encuentran en el nervio vago. Este reflejo vago-vagal o vaso-vagal para algunos es importantísimo porque genera una patología llamada síncope. ¿Han escuchado hablar de síncope? Esa gente que está tranquilita, a ver, les ha pasado de repente, están en el colegio, en la formación, escuchando hablar un montón de gente, no sé para qué, pero están escuchándolo, en pleno sol, cansados, no han tomado desayuno, están pensando en su lonchera y de repente se marean un poquito y alguien se cae, se desmayó. Hipotimia, eso es un síncope, una disminución súbita, rápida de la irrigación sanguínea en el cerebro, con pérdida de conciencia y recuperación inmediata. Ese es el síntoma. Y a veces se da por reflejo vagal. Una comida muy copiosa estimula el vago, y como hay muchas chismosas, ¿verdad? 75% aferentes llevan información, produce un reflejo vagal que hace que las arterias se dilaten. Al dilatarse, disminuye la perfusión arriba y se desmaya. Pasa eso, echen al paciente, levanten las piernas, mejora el retorno venoso y la cosa se soluciona y cobra. Aquí una representación gráfica de lo que está mencionando el parasimpático y el simpático, los plexos que están formando y el mediador, ¿no? Miren, el parasimpático está mediado básicamente por la acetilcolina, mientras que el simpático por la norepinefrina o noradrenalina. Son los mediadores. Sistema nervioso entérico, el cerebro del intestino. Miren las características de esto. Contiene más de 100 millones de neuronas.
Algunos autores comparan esta cantidad con las que tiene la médula espinal y es muy parecido. O sea, miren, toda una médula espinal metida dentro del tubo digestivo. Tiene una disposición que le permite estimular prácticamente todo el tubo digestivo. Está metida en las capas de las capas musculares. Entre capa muscular y capa muscular, ahí están metidas estas inervaciones del sistema, estas neuronas, porque realmente son neuronas. Y tiene también estaciones, como comisarías, estaciones centrales, donde se juntan para planificar el movimiento. Y estas centrales son conocidas como los plexos, ¿no? El plexo submucoso y el plexo mientérico. El plexo submucoso, también llamado de Meissner, está más cercano a la muscularis mucosae y permite que se pueda contraer esa muscularis mucosae para poder captar en el proceso absortivo a nivel intestinal. Y también permite que el músculo se contraiga para que haya la secreción de sustancias que realiza a nivel intestinal. Este plexo es más rico en el intestino delgado y grueso, ¿no? Recuerdan que el intestino grueso también secreta mucina para lubricar. ¿Qué pasa? También absorbe, pero es secretor. Y el plexo mientérico, que es el plexo de Auerbach, está justo entre la capa circular y el longitudinal, principalmente en todo el tracto intestinal, todito, desde el esófago hasta el recto, ¿no? Imagínense ustedes por un momento que el sistema nervioso entérico se caiga, lo hackeen, ya no funciona. ¿Qué pasaría con tu intestino? No funcionaría. No funcionaría. No funcionaría, porque ellos son los que controlan la motilidad. Y... Ya no funcionaría, pero ¿cómo se produciría eso en el paciente? ¿Cómo lo verías? ¿O qué no verías? No, está bien. A ver, ¿alguna vez han escuchado una anaconda rondar en su barriga? Creo que deshidratación. Tu tenia te está pidiendo comida, dices, ¿no? Tienes ahí un parásito ahí. Ese ruido hidroaéreo es un ruido producido por el movimiento intestinal. Entonces no habría ruidos, porque no se está moviendo, ¿cierto? ¿Podría defecar? Sería muy acuosa. ¿Acuosa? ¿Las heces? No sé cómo Podría ser. Claro, porque no habría absorción. Deshidratación. Pero básicamente recuerden que el sistema nervioso entérico lo que hace es marcar el paso de la contracción. Entonces no habría un marcapaso del intestino, no había una contracción rítmica, es más, probablemente ni haya contracción. Entonces habría un silencio contráctil a nivel del tubo digestivo, nada se movería y difícilmente vas a poder digerir, porque gracias al movimiento es que las partículas grandes se achican. Si no hay ese movimiento de contracción, en el caso del estómago sobre todo, para que haya el batido y haya la mezcla, difícilmente se va a pasar al tubo digestivo para ser absorbido. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto ya ustedes lo conocen, las capas. Esto sí es un interesante práctico mañana. Aquí las láminas es importantísimo. Ustedes, para que fijen el concepto teórico, identifiquen las estructuras de las capas del intestino. Tengan bien claro la capa muscular, la capa submucosa, la muscularis mucosae, la lámina propia y finalmente la mucosa. Ese orden. Vean ustedes cómo el sistema nervioso entérico se va a componer de algunos circuitos. Uno es el circuito sensorial o aferente, que es el que lleva la información, ¿no? El que lleva la información hacia estas células, estas neuronas, y básicamente este circuito sensorial lo que hace es monitorizar cómo va el contenido de la luz intestinal o estomacal.
monitoriza los cambios de distensión bioquímica y la estimulación mecánica. Cuando hay distensión, el músculo se pone más tenso. Cuando el pH o la osmolaridad baja, también o se relaja o se contrae. Eso lo decide el sistema nerviosintético. Pero gracias a estos circuitos sensoriales, rastrea, monitoriza si hay distensión, si hay un cambio en la bioquímica del contenido o si hay alguna estimulación mecánica como estiramiento, como distensión. Muchos gases distienden y esa distensión puede provocar activación del sistema y contracción, y eso genera el dolor, ¿no? Dolor hipocólico con los gases. Cuando ustedes tienen un paciente que viene primero porque siente hinchada la barriga y le duele, le preguntan, ¿siente el dolor como si fuese una torsión, como si estuviese torciéndose el intestino? No. Entonces eso es solamente distensión. Hasta ahí es distensión. Pero si, y probablemente sea solamente por gases, algo que haya comido, mucho reposo postprandial, falta de actividad física, etc. Pero si está distendido, siente dolor, ustedes le dicen, cuando viene el dolor, siente como que tuerce, entonces significa que la estimulación mecánica, la distensión, está provocando una contracción del músculo. Esta contracción del músculo le está diciendo al contenido vete, ¿no? Sal. ¿Y en qué casos ocurre un contenido que no sale? Cuando hay estreñimiento, ¿no? Recuerden que la mayor cantidad de gases que se forman en el colon. Entonces la mayoría de los pacientes que tienen cólicos de gases por estreñimiento, el dolor suele ser en flancos, donde está el colon, o en la parte superior, donde está el colon transverso. Entonces, la distensión, cuando llega a cierto límite, provoca la contracción del músculo intestinal. Y luego tenemos las conexiones interneuronales, que son los que transmiten las señales, ¿no? Que van llevando paso a paso la comunicación para que sea una respuesta. El otro componente son las neuronas secretomotoras, que no solamente que van a provocar el movimiento motor a través de la secreción de sustancias, ¿no? Acá tenemos las fibras musculares, las células epiteliales que van a nivel de la luz, van a intercambiar con el medio, van a absorber un electrolito y van a verter otro. Vamos a ver eso cuando hagamos secreción intestinal, cómo es que absorben sodio, eliminan bicarbonato, o cajean cloro con bicarbonato, o sodio con potasio. Miren, este es el circuito reflejo por jerarquía, ¿no? Miren, el cerebro, decíamos que el tubo digestivo se movía por su cuenta, ¿no? Era automático, era autónomo. Sin embargo, tiene conexiones entre los gases. Igual, cuando hagan muscular van a ver que hay reflejos, como el reflejo papilar, que voltean y salta el pie, no lo han pensado, pero es un reflejo. O por ejemplo, cuando ustedes están caminando descalzos y pisan algo contuso, un pedazo de vidrio, o pisan una piedra o un clavo, y como reflejo pisan y hacen esto, ¿no? Levantan para protegerse, pero no se caen. No se caen. ¿Por qué? Porque hay un reflejo medular que hace que se relaje el músculo flexor y se contraiga el extensor para poder levantar esta pierna, y hacia el otro lado hay un reflejo para que los dos se mantengan firmes, flexores y extensores, para mantener firme esa pierna y me sostenga. Eso no lo he pensado, eso es automático, eso es reflejo, lo mismo pasa aquí, pero en ese caso y en este siempre hay conexión hacia arriba. El cerebro siempre recibe información. Que no seamos conscientes de eso es otra cosa. Si hacemos la analogía con una empresa, la empresa tiene el directorio, tiene un director general, tiene directores de cada línea, ¿no? El director administrativo, el director de personal, el director de recursos, logística. Imagínense ustedes que un personal llega tarde todos los días. El jefe personal tiene que resolver el problema, ¿cierto?
no vaya donde el directorio o el director, el gente general, para decirle, oye, fulanito llega a hacer todos los días. Es tu trabajo, tú resuélvelo, ¿no? Entonces tú tienes que resolverlo, pero sí me tienes que mantener informado. Entonces yo hago mi informe mensual y digo al gerente, tales señores han llegado tarde, no trabajan. Pero yo lo resuelvo, pero él tiene conocimiento, está allí. Cuando no se pueda resolver, él baja y lo resuelve. Igual pasa aquí. Cuando estos reflejos llegan al cerebro, el cerebro toma conocimiento, pero no necesariamente actúa, hasta cuando lo cree conveniente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos todas las vías que van aferentes. El intestino capta estímulos que son llevados directamente al tronco encefálico. Este tronco encefálico, que pertenece al sistema nervioso central, tiene conexiones arriba, ¿no? Arriba, con el sistema nervioso central, con el hipocampo, que son esta área de los pensamientos, de la saciedad, del gusto, afectivos, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, tu intestino esté inflamado, tienes una pequeña indigestión, has comido mucho, has comido de bien pesado. Te ponen al frente tu plato favorito. Lo hueles, qué rico. Te lleno de colores, ¿no? Te llenas viendo. Pero estás mal con esto. Esta frente le está diciendo al cerebro, estoy mal. ¿Qué hace tu cerebro? Bloquea. Y te ordena, no comas. No comas. Pero tú terco, no le haces caso y comes. Y en la noche, emergencia. ¿No? Vesícula, por ejemplo, es lo más común. Vesícula. Sabes que comer grasa te hace daño si tienes cálculo vesicular. Ya has tenido 2 cólicos vesiculares intensos y sigues comiendo tu chanchito, ¿no? Obviamente está ignorando tus señales cerebrales, ¿no? O sea, el cerebro sí participa, sí nos avisa, sí nos dice, pero a veces nuestra voluntad está supeditada a nuestras emociones, a nuestras pasiones, y no le hacemos caso. Los neurotransmisores entonces que regulan la función del epitelio y motora son estos, la acetilcolina, los péptidos como el PIP y las aminas bioactivas, que vamos a ver unos detalles más adelante. Hay un eje, como hemos visto, intestino-cerebro, que se comunica. Ese sistema es direccional, es decir, lleva información al cerebro y el cerebro también lleva información al intestino. Y controla la función gastrointestinal por, ya habíamos dicho, sistema nervioso autónomo, por hormonas y por sistema inmunitario, que también participa en este fenómeno. Miren ustedes que la inervación parasimpática, o sea, la del vago, está prácticamente durante todo el tubo digestivo, desde la faringe hasta el colon. Claro, el colon también tiene su inervación pélvica, ¿verdad? Las raíces pélvicas. Y el tercio distal del colon recibe inervación parasimpática también del colon, lo que habíamos dicho. Esto se lo dejo para que ustedes lo analicen con calma. Acá están las sustancias que actúan a nivel del tubo digestivo, provocando el estímulo contráctil, las fuentes donde son producidas y las acciones que realizan cada uno de ellos. Solamente para afirmar los dos primeros, ¿no? Los dos primeros. La acetilcolina es una hormona utilizada por el sistema parasimpático, ¿recuerdan? Parasimpático. Y miren todo lo que hace. Aumenta la secreción salival, aumenta la secreción gástrica y la secreción pancreática. La acetilcolina puede ser bloqueada por algunas sustancias como la atropina. Cuando el parasimpático bota acetilcolina y el músculo expone el receptor para captar la acetilcolina, la proteína se mete ahí. Y al meterse ahí, bloquea el receptor, entonces ya la acetilcolina no hace efecto. Entonces esta célula ya no va a tener esta función. Si es que es una célula de la glándula salival, ya no va a producir saliva. Si es que es una célula del estómago, ya no va a secretar ninguna sustancia, ¿no? La benzina, el presinógeno, el ácido clorhídrico, etc.
Y si es una célula de páncreas, ya no va a secretar el jugo pancreático, se va a limitar. Y eso sucede en las personas que han sido intoxicadas por órganos fosforados. Hay muchas personas que fumigan sus plantitas y estos usan órganos fosforados para fumigar. Y estos órganos muchas veces atraviesan la piel y se intoxican y empiezan a tener efectos colinérgicos, salivación un montón, secreciones bastantes, hay miriasis, todos los efectos parasimpáticos exagerados. Entonces nosotros le ponemos atropina para bloquear la acetilcolina. Al poner atropina, poco a poco el paciente se va secando la boca, se va secando el tubo digestivo, se va volviendo miótico, que son los signos de atropinización, signos que nosotros verificamos en el momento que estamos dando tratamiento para ver hasta dónde dárselo, ¿no? Entonces, esta acetilcolina tiene acción terapéutica para las intoxicaciones. En Salud me tocó un caso muy interesante de una niña de 15 años, que llegó intoxicada por acetilcolina. Y la pregunta era cómo se intoxicó, porque ella no iba a sembrar, no iba a regar, no teníamos mayor información. Ya al segundo día, cuando la niña ya estaba mejor, viene la mamá con la hijita pequeña, y la hijita pequeña le confesó a la mamá que ella, la niña, le había echado el veneno en la comida que la mamá le había dejado para que coma. Intento de homicidio. La hermana por celos. Luego me llegó un chico, ya eso sí es mayor, 17 años, 18 años, que también llegó con signos de intoxicación. La hoja, asistencia. Le digo al papá, vaya y busque en la casa alguna pista de qué cosa es lo que había consumido, porque el chico olía a querosene. Bueno, el papá tenía una tienda y en ese tiempo tenía pues, los cilindros de querosene que le despachaba. Al parecer, después de haber ingerido eso, tropezó, cayó sobre la zona del barril y se manchó todo de querosene. Mi duda era, ¿también ingirió querosene o solamente acepta el veneno? Lo mandé a buscar y regresa el papá con un sobrecito que decía, muere por amor. ¿Qué? Y contenía pues veneno, muere por amor. ¿Hasta dónde llega el marketing? Nuevamente las hormonas, la gastrina, la guanina, la motilina, el péptido YY. Esto ya es memoria. Lo que dicen cada hormona que cosa hace, vamos a ver en el transcurso de las clases cómo es que interactúan entre ellas. Pero esto es un cuadrito resumen para que ustedes puedan ir revisándolo con paciencia. Recordar la estructura, la organización del músculo, las capas, la submucosa, el mesenterio, que es el que envuelve toda esta estructura, y miren cómo a nivel del estómago, a nivel del intestino, estas criptas que tiene se caracterizan por diferentes tipos de células que van a tener funciones distintas. Algunas van a absorber bastante líquido, otras van a reabsorber cloro, sodio, y otras van a secretar moco, como lubricante para el paso de las exposiciones. Aquí más o menos un resumen gráfico de dónde actúa cada uno. Miren ustedes, hay dos hormonas, la somatostatina y el nutriente intestinal vasoactivo, que actúan desde el estómago hasta el colon. Mientras que la motilina y el DIL básicamente estómago, la zona del píloro, hasta el yeyuno en su unión con el hélio. La colecistocinina, importantísimo para la secreción de la vesícula biliar, y la gastrina, que actúa en el estómago favoreciendo la secreción de ácido gástrico. Ahora, miren ustedes, gastrina y somatostatina y BIP, los tres
están actuando a nivel del estómago. Además de eso, el estómago también se ha inervado por el parasimpático, como les comentaba, y también tienen al sistema nervioso entérico. Entonces tiene varias vías por las cuales puede hacer su función. Una vez pregunté, si tuvieras que darme, yo te quiero robar una célula de tu cuerpo, y si no me la das te mato. Así que voluntariamente, por la buena, dame una, pero te voy a dar la opción de que escojas entre las células que secretan la motilina y las células que secretan la gastrina. ¿Dónde está la gastrina? Acá está la gastrina. La gastrina o la somatostatina, cualquiera de las dos, la célula G o la célula C, ¿cuál de las dos? ¿Cuál me donarían ustedes? ¿Me darías la S? Si me da la gastrina, ya no tendría ese jurídico. Si le das somatostatina tampoco había regulación de la insulina en sangre. Entonces, ¿qué escoges? Somatostatina. La somatostatina. Y me quedo con la gastrina. O me quedo con la somatostatina. Todas son importantes. ¿Con cuál? Mira, ¿cuál me das? ¿Ya? Y la somatostatina no te va a permitir, o sea, vas a tener una pared en todo el tracto digestivo, vas a tener toda tu vida fregada, no vas a poder digerir bien. Es la gastrina. ¿Por qué? Porque se están focalizando solamente en esto. Hasta aquí, ¿qué hemos dicho? Que hay varias formas de regulación de la motilidad intestinal: neurológica, hormonal, mecánica. Esto es hormonal, pero si yo dejo de tener la gastrina, el parasimpático sigue funcionando. Entonces va a reemplazar la función de la gastrina. El sistema nervioso entérico sigue funcionando. Entonces, esta particularidad tiene el tubo digestivo, ¿no? De que tiene varios reguladores, de manera que tú puedes prescindir de uno de ellos y no pasa nada, ¿no? La hipnosis muscular. El músculo esquelético se mueve gracias a la actina, específicamente a la troponina. Si no hay troponina, el músculo esquelético no se contrae. El músculo liso se mueve gracias a la carmodulina. Si no hay carmodulina, el músculo liso no se contrae. En el mismo supuesto, tienen que darme una de las células, una de las moléculas. ¿Cuál me da? ¿Con cuál se queda? ¿Con carmodulina o con troponina? Me quedo con la cara. Carmodulina. Entonces te vas a quedar parapléjica. Claro, no puedes contraer. O cuadripléjica inclusive. Hasta te puedes morir porque el diafragma es músculo esquelético. La troponina, que es del músculo esquelético, y la carmodulina del músculo liso. ¿Recuerdan lo que decimos al principio? Para saber la importancia de algo 15 en su ausencia. El músculo liso no trae en sí mismo nervioso o mecánico. Entonces, la la troponina, igual, te quedas tetrapléjica, pero viva. Es un tema de razonamiento y de deducción. El músculo liso es autónomo, funciona por sí mismo. Si no tuvieras, ¿qué pasaría? ¿Podrías vivir? No tendría digestión, tendrías que meter todo por vía parenteral. No habría digestión. ¿No es cierto? No habría funcionamiento pancreático, no habría funcionamiento vesicular, o sea, no habría estímulo para eso. Te quedas sin nada. En cambio, con el músculo esquelético te sirve solamente para movilizarte, para desplazarte. Entonces algunos me decían, no importa, me quedo muerto vegetal pero vivo.
Retiro. No hay respuesta correcta. Lo que busco es que analicen. Lo que busco es que analicen. Nosotros hemos conversado las contracciones segmentales. Esto vamos a verlo en detalle cuando hablamos de motilidad intestinal propiamente. Solamente recuerden aquí que estas contracciones van de estos tres movimientos, ¿no? Mezcla, propulsión y almacenamiento. Eso dependiendo qué fase vemos, ¿no? La saliva ha sido un símbolo de ausencia de miedo. ¿No? Claro. Ustedes ven las películas antiguas, esas películas donde se empezaban a disparar duelos, ¿no? O peleas. Eso está en Troya, por ejemplo, el libro de Troya. Los que te desafían, ¿no? Me desafía una pelea, yo agarro y escupo. El mensaje es no te tengo miedo. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. La glándula salivar es 1 litro al día. Algunos autores dan 1,5 litros. 1,5 litros al día. Es bastante, ¿no? ¿Cuánta agua toman ustedes al día? Ajá, ya. Y tu glándula se lleva 1 litro, mira. ¿Qué función tiene la saliva? Digestión inicial de almidones y los lípidos. ¿Por qué? Porque la saliva contiene la amilasa y la lipasa, ¿verdad? Tienen dos sustancias. Lo malo es que no funcionan mucho. O sea, finalmente la digestión no contribuye en nada. ¿Por qué? ¿Cuánto te demoras con un bocado en la boca? Ni 10 segundos. Casi no lo usas. ¿No? Hagan nada y pasas. Ya. Hay gente ociosa que se ha dedicado a contar cuántas mordidas debería tener un bocado antes de mentir. Lo de nutrición. Y dicen que más o menos la cantidad apropiada de mordidas debería estar entre 30 y 35. A ver, cuenta cuántas veces masticas. Solamente el chicle lo masticas tanto, ¿no? Otras cosas no. Es más, ¿han escuchado hablar de la manga gástrica? La manga gástrica, ¿no? Que se apunta al estómago. Estos pacientes, después que se han dado de alta, tienen una dieta especial. Y para que, como hay poco estómago, ¿qué función tiene el estómago? Batido, mezcla y división, fragmentación, hace que se ponga chiquita las partículas. Ahora ese estómago está operado, tiene un chuzo grandazo, ¿no? Entonces no le vas a forzar. ¿Qué se le recomienda al paciente? Primero, que coma poquito. ¿Y cómo hacemos que coma poquito? Cambio la cuchara de sopa por la cucharita de té. Y tengo que comer y demorarme 1 minuto masticando eso. 1 minuto con reloj. Claro, porque con tu cucharita, o sea, la cantidad de una cucharita contando 1 minuto y luego pasas. Para hacer de que la digestión comience aquí, realmente. Y segundo, para triturar bien y el estómago no trabaje mucho. Si hiciéramos eso nosotros, aún sin ser operados, probablemente mantendríamos un peso ideal. Claro, porque como te dan 20 minutos para almorzar, llegan tus 20 minutos y recién has acabado 20 cucharitas. Lubrica los alimentos, permite que pasen suaves la digerión y tiene un factor protector. Miren, tiene este factor, el factor de crecimiento epidérmico, que hace que cicatricen. ¿Alguna vez se han mordido la mejilla por dentro? ¿Se han mordido la lengua? Se les ha quedado una espina acá y se han echado un hueco, se han hecho cremitas, ¿no? Solitos a nada, ¿verdad? Gracias a eso. ¿Han visto a los perritos cuando tienen una herida qué hacen? Se lamen, ¿no? Se lamen. La saliva lo cicatriza, gracias a este factor de crecimiento epidérmico. Así es que los chicos con heridas, en su salud van a tener que lamer las heridas porque se saben. No van a tener nada. Este es el contenido principal: bicarbonato, potasio, y los factores que aumentan son los parasimpáticos y simpáticos. Entonces, miren, la saliva sí tiene los dos componentes. O sea, la glándula salivar es estimulada por simpático y parasimpático y los dos hacen la misma función: secreción.
el parasimpático prepondera, es más, está más presente. Entonces, por eso es que cuando tenemos miedo, el parasimpático se inhibe. El parasimpático se inhibe. Y aumenta el simpático, que es el que nos prepara para correr, ¿no? Para escaparnos del miedo. Y eso hace que tu saliva disminuya en producción. Si yo no tengo miedo, me envalentono, se apaga mi simpático, prepondera mi parasimpático y salivo más. Por eso era una señal de no tenerte miedo al escupir cuando te desafiaban a un duelo, ¿no? ¿Qué factores disminuyen la secreción de saliva? Factores obvios que cuando ustedes lo lean lo van a entender, pero que ahorita ni idea tienen de que eso pasa. Por ejemplo, cuando ustedes duermen. Cuando ustedes duermen, la saliva disminuye en producción. No hay mucha saliva. Si no, imagínate. Cuando estás deshidratado. Entonces, cuando ustedes quieren saber si usted está deshidratado, abren la boca y si la ven seca, hay deshidratación, ¿no? Y la atropina, como les decía, en el tratamiento de las intoxicaciones por órganos separados. Las glándulas, ustedes las conocen, las parótidas, los mucilares, sublinguales, y básicamente aquí las características de lo que secreta, ¿no? Secreta líquido acuoso, aquí básicamente por agua, iones y enzimas, algo muy parecido a las submandibulares, pero las submandibulares, además de las glándulas de las células serosas que secretan líquido, tienen las mucosas que secretan glucoproteínas. En otras palabras, la saliva producida por las submandibulares son más espesas, son más densas por la presencia de estas glucoproteínas. Algo parecido ocurre con las sublinguales. Entonces, la que produce más agua son las parótidas, ¿no? Las parótidas, más líquidas. Esta es la estructura, ahora van a ver ustedes, creo que eso nos toca histología en la práctica, ¿no? Sí. Identifiquen los acinos, Muchos caen en estas preguntas. Confunden el acino pancreático con el acino parotídico, lo confunden. A pesar de que en la pregunta dice con relación a la glándula parótida, ¿no? No sé cuántos de ustedes caen en eso, no y igualito, pero luego les digo, lo mismo que les digo a ustedes, les he dicho a ellos, pero igual se confunden. Las células acinales son las que producen la saliva. Luego se juntan todos en un conducto, que es los conductos intercalados. Luego estos se juntan varios y forman los conductos estriados. Y estos finalmente los conductos ductales, ¿no? Que eso lo han estudiado allá en histología. Lo importante aquí son estas dos células, las de los acinos y de las células ductales, que es el conducto mayor. En el acino se produce la saliva inicial, rica en agua, iones, enzima y moco, y la concentración es muy parecida al plasma. Por eso se conoce a la saliva inicial como una saliva isotónica con el plasma. Pero cuando pasan por estos caminos y llegan a las células ductales empiezan a reabsorber electrolitos, y con eso cambia la concentración y la saliva final se vuelve hipotónica con relación al plasma. Las células ductales hacen que se transforme la saliva en hipotónica. Esta es la que bota la saliva final, ¿no? Y las células epiteliales que rodean estos conductos, al contraerse, permite que se emita, ¿no? Se emita la saliva. ¿Quieren ver ustedes cómo sale la saliva naturalmente? Hacen ustedes que fácil de la boca, cualquiera, cogen una bajalengua o una cucharita y separan la mejilla a la altura de la segunda molar, ¿no? Donde está la desembocadura del conducto de externa. Separan ahí, estimulan un poquito y empieza a salir la salida por ese conducto. Y clarito como la salida va drenando. Una característica de estas células acinales y ductales es que tienen un alto flujo sanguíneo. Y tiene que ser así, porque si no, imagínense, no podría tener de dónde sacar el agua y formar la saliva. Se dice que el flujo máximo de las glándulas salivales es 10 veces mayor que el músculo esquelético en el ejercicio. Imagínense ustedes, cuando ustedes están corriendo, los músculos están rojos, llenos de sangre, oxigenando y llevando nutrientes. Eso y más tiene la glándula salivar, mayor flujo sanguíneo. Esta es la composición. Miren, la amilasa, la lipasa lingual, como
enzimas y los otros componentes adicionales. Finalmente, la saliva final, la que sale a nuestra boca, es hipotónica. ¿Qué significa eso? Que el potasio y el bicarbonato en concentración es mayor que el sodio y el cloro. En otras palabras, la saliva final no tiene mucha sal. ¿Ya? Entonces, en su formación podemos entender que hay una formación inicial dada por las células acinales isotónica y una modificación final hipotónica dada por las células ductales. Células ductales, saliva final. Células acinales, saliva inicial. También se confunden. Aquí está el flujo. Miren, las células acinales producen la saliva. Esta saliva sigue este conducto y en las células ductales aquí se va a reabsorber sodio y se va a vertir un poco de bicarbonato y potasio. Por esa razón decimos que la saliva final tiene poca sal, porque todo se ha absorbido, ¿no? Todo se está metiendo. Y aquí están los mecanismos, como entra el sodio canjeando por un protón para mantener la carga, para mantener la carga constante, canjeo, me cojo un sodio y boto un hidrogenio, y al revés, saco el cloro y meto bicarbonato. Por esa razón, aquí en la luz va a haber más bicarbonato que en el intracircular. Y por otro lado, el protón que salió para canjear el sodio regresa y para mantener constante la carga sale un potasio. De esa manera obtengo más potasio y bicarbonato en la saliva y menos sodio y cloro. La velocidad de producción de la saliva altera la concentración de electrolitos. Miren ustedes cómo a un flujo menor de 1, las concentraciones son casi parecidas a la del plasma, ¿no? O menores que el plasma realmente, ¿no? Miren, es menor que el plasma en el caso del cloro, del sodio y del potasio. Pero cuando la velocidad de producción es mayor, se pone mucho estímulo parasimpático, las concentraciones se parecen más a un plasma. Eso significa que las células ductales necesitan bajo flujo para poder captar el sodio y el cloro. Si la saliva inicial pasa muy rápido, no voy a poder captarlo. Entonces las concentraciones se van a parecer mucho al plasma. Entonces, un paciente que tenga cialorrea, ¿saben lo que es cialorrea? Es la diarrea de la saliva, ¿no? Cialorrea. Cuando botas mucha saliva, mucha producción de saliva, la velocidad está aumentada. Ese paciente en esa saliva está botando bastante sodio y puede tener una hiponatremia. Miren algo tan elemental. Boto mucha saliva, doctor, pero acá ahora me están escupiendo porque ya no puedo pasar. ¿Cuánto tiempo está así? 2 días. Concentración de sodio en sangre. ¿Cuánto sodio estará perdiendo? Puede ser una hiponatremia crónica. Miren, solo por ese detalle. Hagamos un experimento. Sigan mi voz, ¿ya? Cierren los ojos. Cierren los ojos. Bien. Ahora no piensen en nada. Solamente visualicen una torta selva negra. Exclusivo para ustedes. Sientan su olor. Chocolatito, un poquito de fresa, manjar blanco, el aroma. Ahora partan la selva negra. Con una cucharita saquen una porción. Acérquenla a su nariz y huélanla. Ahora introduzcan a su boca. Sientan el sabor. Dulcecito, el acidito de la fresa, del chantilly, el manjar blanco. Mastíquenlo. Envuelven toda su lengua y sientan todos los sabores.
Ahora me preguntan. Esto. A ver, sinceramente, levanten la mano los que sienten que su boca se llenó de saliva. Eso demuestra que la salivación es también estimulada por los sentidos. La producción de saliva tiene lo que llamamos el estímulo por alimentos, el acondicionamiento, el reflejo, los experimentos de Pavlov, recuerdan ustedes, cómo tú generas un hábito, por ejemplo, como siempre a la 1 de la tarde, siempre a la 1 tengo que almorzar, generas ese hábito, y cada vez que va llegando a 1, te vas acercando y vas pensando en comida, y empiezas a salivar, y si ya la boca se me hace agua, la salivación, por el pensamiento de la comida, influye en la producción. La presencia de náuseas aumenta la salivación. Estas personas que tienen, que se quejan, por ejemplo, de no soporto las náuseas, las gestantes, por ejemplo, botan más saliva, también se deshidratan. Y el olfato. Oler algo rico aumenta la salivación. Todo esto estimula el parasimpático. Y el parasimpático, que llega a la saliva a través, no del agua, ojo, en la saliva del parasimpático llega a través del par 7 y del par 9 y secreta acetilcolina, y esto se une al receptor, forma como segundos mensajeros el iosintrifosfato y el calcio, y esto ordena a la célula ductal a producir la saliva, tanto la sinal como la ductal. Y por otro lado, el simpático también tiene este efecto, pero a través de un segundo mediador que es el ATP cíclico y un estimulante que es la noradrenalina. Pero el simpático, tiene más potencia para producir en nosotros la salivación. Vemos aquí como en el esófago, la primera es la que regula qué cosa va a entrar a nuestro cuerpo o no. Es nuestro primer regulador. ¿Cómo? Diciéndonos, pasa, trágalo. Como la función del músculo esquelético. En la primera función vamos a tener nosotros el músculo esquelético, y este músculo va a ser inervado por ramas diferentes de la C5 y la C6. Lesiones a ese nivel trastocan la digestión. Entonces no puede comer, tiene que vivir entubado y por ahí estarle pasando sus alimentos. Muy típico en los pacientes con DCB, con pacientes cerebrovascular, que tienen hemorragia peritoneal o que tienen neumonía, no funcionan esas zonas. El objetivo del esófago va a ser mantenerse vacío siempre. Siempre va a tener que mantenerse vacío. Y para eso tiene algunos movimientos específicos. Un movimiento de propulsión. Pasa la comida y empieza a moverse para avanzar. Ese es en el momento prandial, cuando están comiendo. Pero en el espacio interprandial, cuando no están comiendo, también hacen movimientos. Cada 90 minutos se va contrayendo para vaciar el contenido y dejar limpio el tubo esofágico. De manera que no haya nada que pudiera mantenerse en esa zona. La inervación es simpática y parasimpática, y hay una vía intrínseca también, que tiene dos redes, la colinérgica y el óxido-nítrico, ¿no? Esta vía intrínseca que nos forma el sistema nervioso entérico. Recuerden, las vías nerviosas, el sistema nervioso parasimpático, simpático y el sistema nervioso entérico. Simpático y parasimpático vienen de afuera, son intrínsecos. El sistema nervioso entérico es propio de la zona, es intrínseca, ¿no? Y como decimos un momento, pues el colinérgico hace que se contraiga y el óxido-nítrico que se relaja. La inervación estésica, ya lo hemos dicho, los nervios que prenden laringios y vagos, que vienen de la C5 a C6. Fisiológicamente, en las prácticas hemos hablado del esfínter esofágico superior y del esfínter esofágico inferior y del cuerpo, ¿no? Y del cuerpo, lo importante, recuerdan en la anatomía que era el esófago, anatómicamente en su relación con las demás estructuras, las 4 estrecheces, ¿no? Las 4 estrecheces, importante. Pregunta de examen en anatomía, inclusive. Entonces, este esfínter esofágico superior tiene un tono alto, se mantiene bien cerrado. ¿Para qué? Para que el aire siga su curso hacia la tráquea.
las vías eferentes en el vago y tiene un mecanismo miogénico. ¿Qué significa miogénico? Que el propio músculo se puede contraer por sí solo, tiene capacidad de contraerse por sí solo, una especie de automatismo. Y está sincronizado, la contracción de este esfínter está sincronizado con la inspiración. Entonces, yo inspiro, el músculo se cierra. Yo expiro, el músculo sigue cerrado. Yo degluto, el músculo se abre. De manera que asegura que el aire se vaya a la tráquea, ¿no? Ahora, ¿esta sincronización se puede perder? Sí. Cuando estamos comiendo y hablamos, ¿no? El hablar es expiratorio y el deglutir es medio inspiratorio. Entonces el cuerpo no sabe si abrir o cerrar, y ahí te atoras, ¿no? Y ahí te atoras. O cuando estás comiendo y alguien te hace un chiste y te atoras, ¿no? ¿Alguna vez han atorado? Sí. Con mi propia saliva todavía. Con mi propia saliva, hablando. Con tu propia saliva, peor todavía. ¿Y qué han hecho para solucionarlo? Tomar agua. Tomar agua. No sé tomar agua. Me controlo. Henry es una alternativa y la otra es que la glotis, ¿a qué altura está? ¿A qué altura está la glotis? C6. C6. Ya. Y si tú bajas un poquito encuentras a Apólice espinosa de la C7, que es la más prominente. Golpea ahí. Golpeas en C7. Mueves C6 y se desprende como una medida rápida para estar. ¿Estás atorado? Golpeas. Nada que levantarle la mano. Lo de vuelta. Pero tienes que hacerlo bien porque Henry funciona porque se entiende que hay aire en el estómago. Entonces comprimes y expulsas ese aire que va a empujar el cuerpo extraño, ¿no? Pero tienes que identificar bien la zona porque si abres más acá el aire se va hacia abajo, se va hacia el duodeno y al final pierdes la mitad, ¿no? Tienes que hacerlo así. En el caso del esfínter esofágico inferior, el tono en reposo es mayor que la gradiente del esófago al estómago, es decir, en reposo esto está cerradito y la presión que hay acá no la supera, ¿no? Siempre está cerradito y se mantiene en esa zona. Y de esa manera el reflujo no se da. Imagínense si el tono del esfínter esofágico sea menor que la que el estómago genera hacia arriba. Esto va a hacer que se abra y todo el contenido gástrico vaya al esófago y se forme la esofagitis. Pero gracias a que esto es mayor, no pasa eso. Sin embargo, en algunas patologías, este esfínter puede perder el tono. Se abre y hay reflujo. Y no solamente en algunas patologías, sino también en algunas condiciones particulares. Por ejemplo, este esfínter se puede relajar cuando comemos mucho dulce. Se puede relajar cuando comemos alimentos muy salados. Se relaja cuando tomamos licor, ¿no? Y se relaja cuando comemos alimentos muy copiosos, porque la presión del abdomen y del estómago ya es mayor, supera esta resistencia y el reflujo. Entonces, ¿qué pasa? El ejemplo típico para que no se olviden: las mujeres embarazadas, se entera el novio, el esposo que está embarazada, ¿y qué hace? Hay que brindar por el hijo, ¿no? Una copita de vino, un champán y ya está. Ahora tu regalito, unos bombones de chocolate, ¿no? Tu regalito, listo. Y hay que cenar. Hay que cenar bien porque va a tener que comer por dos. ¿Qué le está dando? Licor, dulce y comida copiosa. Y después, náuseas. Relajación. No hay que darle nada. No hay que darle nada, en conclusión hay que darle nada. Gran conclusión. Ya te ahorraste esa rueda. Un peso menos, dice. Para que fijemos, ¿no? Para que fijemos, embarazada, después de las tres cosas, hay reflujo, ¿no? Este cuadrito donde vamos a hacer todas las hormonas que aumentan la presión del esófago, del esfínter y las que disminuyen.
Vean ustedes acá cómo están. Esta, por ejemplo, la metoclopramida es muy utilizada como fármaco para evitar el reflujo, parte del tratamiento, junto con otros medicamentos más, ¿no? Y miren, la gastrina, la montilina, todo esto genera un mayor tono muscular en el esfínter, mientras que por este lado la progesterona, me olvidaba esto, la embarazada está alta en progesterona, entonces tiene factor hormonal, tiene licor, tiene dulce y tiene volumen, ¿no? Neurotransmisores, de los anticolinérgicos, la atropina, por ejemplo, ¿no? Y por acá los nitratos, estas pastillas que se usan para el dolor cuando hay una insuficiencia coronaria, el Nitresen, que es un inhibidor de las bombas de calcio, y las prostaglandinas, ¿no? Estos son los que disminuyen la presión. Esto ya lo podemos revisar con más calma, por acá, deglución. ¿Cuántas veces deglutimos al día? Increíble, ¿no? Oye, gente ociosa que se pone a contar. ¿Se imaginan estar mirando a la persona cuántas veces deglute? 1000 veces al día. 1000 veces al día. Hay gente de no sé cómo ha contado, no solamente ociosa, sino que fumona también, porque dice que nosotros hablamos con nosotros mismos aproximadamente 1500 veces al día. ¿Lo piensas? No, hablamos. ¿No se habla contigo misma? Mentalmente. Claro. ¿Cómo sabe eso? ¿Augusto? Está. Voy a llegar tarde. No vamos a llegar tarde. Tú no te respondes. Ya lleva 3 veces. Pero fíjense, 1000 degluciones al día. Un tercio se hace por ingesta. De estas 1000 veces, solamente la tercera parte está relacionada con la comida. El resto es saliva. Saliva, saliva y saliva, ¿no? No te das cuenta. ¿Por qué? ¿Quién viene habla? ¿Quién viene el resto? El parasimpático, que es autónomo, que se lo medida. Durante la deglución hay un fenómeno importante. El velo palatino se cierra y se relaja el esfínter. Cuando vamos a deglutir, el velo del paladar se levanta para que la comida no vaya hacia arriba. Y se abre los pilares amilodianos se abren para que pueda pasar, la glotis se echa y el esfínter superior se relaja. Y ahí pasa la comida hacia el fondo. El doctor Fee dijo que es porque descoordinaron. Porque es por la inspiración. La inspiración abre el velo del paladar para que pase el aire de la nariz hacia abajo. Abre el velo del paladar. Y la deglución lo cierra. Eso evita que la comida suba. Pero ¿qué pasa si vas a deglutir y alguien te hace reír? Tomas aire y la comida se va hacia arriba. En caso de que no te hagan reír, ¿no sería problema neurológico? Ahí tienes que Entonces, miren, todo este movimiento lo que va a generar es un peristaltismo primario. Es decir, pasa el bolo por el esfínter inferior y empieza a contraerse. Peristaltismo primario, que más o menos requiere 8 a 10 segundos para que el bolo pase de aquí hasta acá. Más o menos 8 a 10 segundos, que nosotros no lo sentimos porque ese movimiento es netamente involuntario, no lo estamos regulando nosotros. Las velocidades por las cuales se logra estos tiempos es más o menos esta, ¿no? A nivel de la porción proximal, más o menos de 3 a 3.5 centímetros por segundo. En el caso de la parte media 5 y la parte distal 2. Notarán que la parte media es la que más se demora. ¿Por qué será? ¿Cómo? Si es con más fuerza debería ser más rápido. Es más amplio el Una razón es que es más amplio la parte media. ¿Otra razón? ¿Qué hay en esta parte media? Las estrecheces. Las dos estrecheces que retrasan el movimiento. Eso es integrar anatomía con fisiología. Y bueno, la inhibición inductoria, ¿se puede inhibir la deglución? Sí, se puede inhibir. Y esto ocurre cuando se detectan ondas peristálticas primarias
siempre que estés deglutiendo de manera repetida a intervalos cortos. Hagan la prueba ustedes, deglutan, ¿Cuánto? y no pueden. Se va a inhibir por unos segundos y luego continúan. ¿Cada cuánto tiempo se inhibe? 5 segundos. ¿Quién cuenta esta? Aprovechen, experimenten por favor para que no pueden. Voy a contar. Luego viene el mecanismo secundario, que es el aclaramiento esofágico, ¿no? O sea, ya pasó, ahora la pared se va a distender, se va a iniciar en el esófago en cualquier nivel y va a vaciar todo lo que pueda haber quedado en ese esófago para que quede completamente limpio, ¿no? Y aquí interviene el propio músculo con su propia iniciativa contráctil y los agentes locales, las hormonas locales. Y finalmente el peristatismo terciario, que no se conoce la función para qué está esto, pero se le asocia mucho a funciones patológicas. Entonces, básicamente, como algo normal, nos vamos a quedar para el esófago con el peristatismo primario, que es pasaje del bolo alimentario, y del secundario, que es el del aclaramiento o de limpieza, que se produce después de la dilución de los alimentos. A nivel del esófago distal, actúa nuestro preso entérico esofágico por la vía colinérgica y la vía no adrenérgica ni colinérgica. Miren, esto es muy particular del esófago. Hasta ahora hemos hablado de la vía colinérgica y adrenérgica, ¿verdad? Colinérgica, parasimpático, adrenérgica y simpático. Pero hay una vía no adrenérgica y no colinérgica, que es inhibitoria. Y a esa vía, ese es el nombre que se le da al óxido nítrico que hemos visto hace un momento, que relaja, ¿no? Que relaja y que actúa más a nivel de la capa muscular circular. Este peristatismo permite esos movimientos que hemos conversado hace un momento. Miren este detalle. El terciario, ¿se acuerdan? Que era patológico, no se conocía la función. Bien, este terciario se origina en estas neuronas del núcleo ambiguo del medio vago, arriba, en el sistema nervioso central, y va directamente al músculo esquelético esofágico, es decir, al músculo de acá, al tercio superior, voluntario, a través del plexo mientérico. Si cortamos el vago de los dos lados, ya en animales se ha hecho, logramos que no haya peristaltismo de esa zona, ¿no? Sin embargo, el resto del esófago sí se sigue moviendo. Ese experimento demuestra que el sistema, la contracción del esófago bajo tiene su propio sistema autónomo, el sistema nervioso autonómico, no depende exclusivamente del vago. En cambio, el esquelético sí. Ahora, hay algunos factores que regulan la motilidad, ¿no? Por ejemplo, a nivel del cerebro tenemos lo que llamamos el centro de la reclusión. Hay un centro que comanda ese fenómeno. Está formado por interneuronas, tanto excitatorias, o sea que motivan la contracción, como inhibitorias, y van a tener estos mediadores, la sustancia P, la oxitocina y la ADH. La ADH, recuerdan, la hormona antidiurética, ¿verdad? O vasopresina. Y tiene estos inhibidores, GABA, dopamina, noradrenalina, la acetalina y la somatostatina. Estas que me van a donar, que me van a entregar a cambio de la latina, esta somatostatina inhibe este centro de evolución. Entonces, si no hay somatostatina, si no hay somatostatina, la inhibición de la evolución nunca se va a dar. Entonces, vas a tener problemas, estar discutiendo cada rato, pasando. Esta actividad está ligada con otros moduladores como el respiratorio y el cardiovascular. Claro, porque necesita sincronizarse, ¿no? Imagínate en plena inspiración forzada estar deglutiendo, no puedes. Sin embargo, hay tratamientos empíricos que dicen que el hipo lo pasas deglutiendo y respirando, ¿no? Exacto, tomas agua en apnea, ¿no? Tomas aire, ¿no? Sin pasar aire. Y dice que pasa, ¿no?
Los españoles cuando llegaron acá y dizque invadieron Perú y América, los cronistas anotaban en sus crónicas, decían, los indios creen, no, el tratamiento que dan los indios a la sífilis es evitar orinar contra el viento. Evitar orinar contra el viento, porque cada vez que orinas contra el viento ofendes a los dioses y te enfermas. Esa era la creencia. Bueno, los españoles trajeron la sífilis acá. Y algunos dicen, ¿quieres curarte? Por ejemplo, tienes un mal de ojo, ¿quieres curarte? Bueno, toma agüita hervida de 7 a 10 con la mano izquierda mirando al sol en la mañana de un viernes durante 5 minutos. Parafernalia. Como el resfrío, inhala eucalipto. Servir agua con eucalipto y te va a ayudar. Para el COVID y todo. Bueno, es cierto, te ayuda, pero no es el eucalipto, es el agua. Es el vapor de agua. Claro. A nivel del árbol bronquial tenemos cilios. Cilios que barren el moco. El moco actúa como pegamento del polvo, las tierras, bacterias y todo lo que puede entrar a tu aparato respiratorio. Y los cilios barren ese moquito, llega a la garganta, lo deglutimos dentro de esas 1500 veces que lo deglutimos, llega al estómago y se destruye. Pero el frío y la deshidratación paralizan esos venidos. Al no moverse, no hay quien limpie el aparato respiratorio y aparece la infección. Si tú lo estimulas con agua, diluyendo el moquito, y con calor, estimulando el movimiento de los cilios, mejora. Así que es el agua el que soluciona el problema. Se maneja mucho en el cuerpo. Mitos médicos. ¿Alguna pregunta, señores? Bien, gracias. Vamos a la práctica. Práctica, fija.